¿Qué podemos decir de nuestro ponente, Guillermo Rocafort? Pues lo cierto es que estamos muy encantados de recibirle en el Ateneo Escurialense. Esperamos que sea la primera de muchas más. Guillermo Rocafort es historiador investigador, está acreditado por la ANECA, es doctor en Economía, licenciado en Derecho y es además profesor universitario. Me acaba de decir que justamente en la Universidad Europea, es decir, que hemos compartido la misma universidad. Tiene unos 25 libros publicados, los últimos de ellos sobre memoria democrática, que es el asunto efectivamente del que va esta conferencia, y también tiene una amplia experiencia en tribunales sobre este asunto. Le damos la palabra para que nos cuente sobre este interesante tema de la memoria democrática. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Estudios de Axiología por darme la ocasión de dar una nueva conferencia en su magnífico curso, el Foro Liberal, este curso que desde hace tantos años se lleva a cabo, así como también al Ateneo Escurialense y, por supuesto, a todos los asistentes que están en esta sala de forma presencial y también a todos los que se están conectando vía Zoom. Me parece estupendo esta forma de comunicación a través de Internet para hacer llegar este y otros asuntos interesantes de vuestro ciclo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando en el fondo del tema, después de los agradecimientos, desde luego esto de la memoria histórica, la memoria democrática, como todos sabemos, es un tema bastante controvertido. Levanta muchas espinas, muchas heridas, entonces voy a intentar tratarlo de la forma más aséptica posible. El título de la conferencia es la memoria histórica desde un punto de vista axiológico, o sea, una aproximación filosófica, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser comparar mi experiencia académica, mis estudios y también mi experiencia vital, pues como abogado y también como miembro de alguna de este tipo de asociaciones, pues para que, bueno, ya ustedes luego saquen sus propias conclusiones. Es simplemente una primera aproximación filosófica. Yo creo que es importante porque cuando se analiza este tema tan apasionado, enseguida, pues por lo general, mucha gente se deja llevar por las pasiones y lo que voy a intentar es hacer un análisis frío, filosófico y ver cómo encaja esta cuestión en la tabla de valores éticos, estéticos, ascéticos y económicos, también la tabla de antivalores, por supuesto, y luego ya pues en el momento de los ruegos y preguntas, pues aclarar cualquier situación o controversia o duda que se plantee. Por lo tanto, es una primera aproximación, por lo tanto no sean muy exigentes en su juicio sobre el mismo, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. El tema de la memoria democrática yo lo entroncaría en esa dinámica que calificaron los romanos de la damnatio memoriae, es decir, el borrar la memoria. También lo aplicaron en su momento los egipcios. De repente desaparecían los grandes faraones y se borraban sus nombres y es una práctica muy unida a la condición humana, ¿no? Y a las distintas sociedades. Nosotros en España podemos comparar esto de la memoria democrática a lo que fue la famosa leyenda negra de los siglos XVI y XVII, creaciones de relatos con históricos con un importante sustento político, ideológico, que buscaba de alguna forma pues, neutralizar, en este caso, el Imperio Español, bueno, desde el punto de vista de la leyenda negra, ¿no? Entonces, mi experiencia en esta cuestión, como digo, viene de estudios académicos. He escrito 2 libros controvertidos, el de la desmemoria democrática y el del fraude de la memoria histórica. Son compilaciones de distintos artículos que he publicado en medios de lo más variopinto, el ABC, La Razón, digamos el Confilegal, el Confidencial Digital. Entonces, porque digamos, desde que me embarqué en esta cuestión, pues se me suscitó un gran interés, vamos a decir, literario, y intentaba reflejar y compilar mis experiencias y mis artículos en estos libros, ¿no? Llego a esta situación de la memoria histórica de una forma un poquito, vamos a decir, atropellada. En el 2016, como antiguo legionario, nos sobresaltamos porque nos enteramos de que Manuela Carmena quiere quitar el nombre de la calle del fundador de la Legión en Madrid, la calle del General Millán Astray, y desde luego pues nos quedamos muy sorprendidos porque la primera noticia no sabíamos que había ni calle en Madrid del fundador de la Legión, lo cual da una medida de
en fin, del contexto, pero claro, cuando vemos que se le empiezan a hacer una serie de reproches, una serie de acusaciones, y además de una forma bastante consensuada y todo como muy políticamente correcto, a una persona que había fallecido hacía más de 60 años, que no se puede defender, y además representa pues, uno de los cuerpos militares españoles más queridos como la Legión, pues nos pusimos en movimiento y analizamos el pliego de cargos, vimos los motivos de las acusaciones y al final se acreditó en sentencia judicial firme pues que realmente el general Miguel Ángel no tiene nada que ver con la memoria democrática, porque ni estuvo en el alzamiento el 18 de julio, ni practicó ningún tipo de represión, ni tuvo ningún mando militar en la guerra. Lo que pasa es que, a pesar de haber ganado esto en sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues todavía hay personas que siguen, digamos, insistiendo, ¿no? Que quitarle la calle, no sé qué, cuando era un tema que realmente a los primeros que había que preguntar era a los vecinos, y los vecinos, el 90% estaban con el nombre de su calle, porque sus recuerdos eran sus vivencias y ellos eran de esa calle, no eran de otro nombre que venía impuesto de fuera. Entonces, es como desembarco en esta cuestión, como digo, en el año 2016, de una forma un poquito atropellada, pero que sí que nos permitió tener acceso a mucha información y ya conocer la dinámica de todo este contexto de la memoria histórica, memoria democrática. Bien, si nos vamos, por ejemplo, a la tabla de valores humanos, en concreto a los valores éticos, tal y como está configurado por la ciencia axiológica, voy a ir viendo uno a uno los distintos valores principales y luego subvalores para a partir de ahí intentar calificar axiológicamente esta situación de la memoria democrática, memoria histórica, ¿no? Dentro del valor del respeto, en la base pues está la paz. Es uno de los valores más fuertes y pues, porque están en la base, ¿no? de mayor obligado cumplimiento, ¿no? Y realmente, si uno analiza la memoria democrática, vemos que a nuestra sociedad esto no ha traído paz. Al contrario, ha traído mucha controversia que estaba olvidada. Se ha centrado la memoria democrática en la guerra civil, pero nos podíamos centrar, por ejemplo, en las guerras carlistas. Y todos pues teníamos familiares de los isabelinos o liberales y de los carlistas. Nos podíamos haber ido a la guerra de independencia y entre ellos pues había afrancesados y había patriotas antiafrancesados. Nos podíamos haber ido a la guerra de sucesión y nos podíamos haber peleado entre austracistas y borbones o borbónicos, ¿no? Entonces vemos que al final nos remontamos a la época de Caín y Abel, ¿no? Y entonces vemos que es un contexto político ideológico que realmente ha traído mucha controversia y la prueba está en que pues, hay mucha polarización de la sociedad. Por lo tanto, considero que efectivamente la paz como valor ético se ve afectada por este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de lo que es el respeto y en concreto la paz, en la subclasificación podríamos hablar, por ejemplo, de la igualdad, ¿eh? Y aquí vemos cómo no se cumple. Lo que se está viviendo es un valor de desigualdad porque esta memoria democrática se centra única y exclusivamente... Sí, no sé qué ha pasado. De repente se ha dejado de oír, ¿no? No es democrático, no le ha gustado. Creo que ahora... Podemos seguir, sí. Entonces, decía, el tema de la igualdad se ve afectada porque, digamos, no hay el mismo reconocimiento para las víctimas de un bando y de otro. Las víctimas que sufrieron, digamos, represión por la España republicana son olvidados. Ya entremos en casos. En algunos muy dolorosos, mientras que las víctimas del otro bando pues están constantemente visibilizadas. Es como si se le diera una protección especial a unas y a otras no. Y todas son víctimas y todas merecen nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Por lo tanto, ese valor de la igualdad se ve afectado. Por otra parte, el valor de la democracia también creo que se ve afectada, porque lo que vemos aquí, bajo mi punto de vista, es que se impone el antivalor de la oligarquía. Se ha establecido una oligarquía memorialística, totalmente casi bajo. Esto se está yendo otra vez. Sí, no sé qué le pasa al micro. Lo que pasa es no sé si me oyen los que están en Zoom por aquí. Con lo cual yo... Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, aquí se me oye igualmente. O sea, de una vía a otra se me oye. Bueno, como decía, no es verdaderamente democrático esta cuestión, porque lo que se establece es una oligarquía memorialística, por la cual unos pues están perfectamente... Bueno, aquí me oyen de viva voz, no hace falta que se me oyen y en Zoom me oyen. Entonces,
es simplemente generar como dos categorías. Una oligarquía que tiene derecho al reconocimiento, a la visibilidad, a los homenajes, al dinero, a las subvenciones, mientras que, por otro lado, digamos, los familiares, vamos a decir, que sufrieron represión en lo que era la España republicana, pues no tienen ningún tipo de películas, por ejemplo, no tienen subvenciones, viven en una situación casi como ciudadanos de segunda. Luego está el asunto de la subsidiariedad, ¿no? Es decir, por mi análisis, las asociaciones que se dedican a esto de la memoria democrática practican un clarísimo estatalismo. Es decir, ellos viven de las subvenciones, viven del cine, viven de todo tipo de ayudas públicas. Es decir, salvo algunas contadas ocasiones, pareciese que se ha creado una especie de abrevadero de subvenciones donde permanentemente, como podríamos hablar, por ejemplo, de algunos colectivos como los sindicatos de clase, viven sobre esta organización estatal. Hay una, como dijo en su momento Ramón Tamames, en la famosa moción de censura al respecto y criticando la memoria democrática, decía que se ha establecido una burocracia memorialística. Hay funcionarios que, con un sello que te ponen una especie de placet, que es lo que de alguna forma se consolida como verdad oficial, ¿eh? Y esa especie de estatalismo choca bajo mi punto de vista, con lo que tenía que ser un estudio historiográfico objetivo e independiente y, por supuesto, no subvencionado. Esto lo estamos viendo también en las universidades públicas, donde se ha instalado una serie de cátedras de memoria democrática, donde todos están enfocados en este tema, pero siempre con estas premisas, como digo, de sesgo ideológico clarísimo, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sentido lo que es la paz y el respeto pues no se ve de todo reconocido, ¿no? ¿Qué más? Si nos vamos, por ejemplo, a otros valores, como por ejemplo los que tienen que ver con la justicia, en el tema de la equidad como un subvalor de la justicia, podríamos hablar de la veracidad, y no hay veracidad, sinceramente, bajo mi punto de vista, en las teorías de la memoria democrática. Ya iremos viendo luego casos concretos. No es veraz, o sea, no es creíble. No hay un análisis historiográfico contrastado, las fuentes no son ciertas, por lo tanto, están en muchos casos, ya sé que decirlo y veremos luego casos, bajo mi punto de vista, instalados en la mentira. Por lo tanto, no es algo valórico, no es algo filosóficamente sano el proyectar una realidad que sea falsa. Es simplemente un interés electoralista o político, ¿no? Luego está el asunto, por ejemplo, de la lealtad y la gratitud, ¿no? Aquí yo creo que se ven afectados muchos la lealtad y gratitud que tendemos o que debemos a las generaciones pasadas que se reconciliaron. Es decir, hacer un juicio sobre nuestros antepasados bajo el prisma del presente es verdaderamente un error, porque aquí fue un contexto político muy delicado, política socialmente muy grave, y entonces, digamos, cuando ya en la transición, con la Constitución del 78, se aprobó una ley de amnistía que cerró página, una ley de amnistía, lógicamente, que ha aceptado la rasa de todo lo que sucedió en el pasado, porque iniciamos un proceso democrático y casi medio siglo después abrir estas heridas tan dolorosas, yo creo que supone un acto de ingratitud y de deslealtad hacia aquellos que en su momento se abrazaron, se reconciliaron y hasta se llegaron a casar, porque todos en nuestras familias tenemos parientes de un lado y de otro. Entonces, el hacer esa distinción yo creo que es un acto de lealtad hacia nuestros antepasados. Por lo tanto, ese principio de equidad creo que se ve muy afectado, ¿no? ¿Qué más? Con respecto, por ejemplo, al tema de otro subvalor de la justicia, que es la solidaridad, hay otra clasificación dentro de la solidaridad que es la polipequia, como la obediencia social, ¿no? Y aquí hay que decir, en cuanto a la obediencia social que debemos todos al Estado, que los primeros que desobedecen al Estado es el propio Estado, lo sé yo, por ejemplo, porque pregunto muchas cosas por la ley de transparencia que obliga al Estado español, al gobierno, a dar información, por ejemplo, sobre los expedientes de las nacionalidades express que se han aplicado, porque se están dando nacionalidades por votos en España. Se ha visto esto como un elemento de retroalimentación política y el Estado no está cumpliendo las instrucciones del Consejo de Estado. Cuando se aprueba una instrucción por parte de la Dirección General del Registro del Notariado que amplía los casos
prácticamente sin ningún tipo de restricción que contemplaba la ley. La ley decía que había que dar la nacionalidad española a los que habían sufrido represión por la guerra y por eso se exiliaron, ¿no? Cosa que, bueno, que se dé la nacionalidad a los que se exiliaron de un lado y de otro, ¿no? Porque también hubo mucha gente antes del 18 de julio que se tuvo que ir de España a Portugal y otros países porque también sufrían riesgo su vida y sus propiedades, ¿no? Pero cuando vemos que hay una institución que, saltándose la jerarquía de las leyes, desborda absolutamente esos límites legales y decide darle la nacionalidad a todos los descendientes de los que se fueron de España hasta el año 1955, estableciendo una presunción de exilio, es verdaderamente un acto de desobediencia. O sea, realmente el proceso que estamos viviendo hoy en día por parte de ciertas autoridades de no respetar la ley, yo como abogado, realmente me resulta muy, muy llamativo, ¿no? ¿Qué más? Está el asunto, por ejemplo, del valor de la pancracia, como el derecho a participar en todos los, digamos, de los ciudadanos en el ejercicio de la autoridad, ¿no? Aquí me gustaría también destacar que por mucho que hemos intentado el colaborar y el que se nos considerara, pues en comités de memoria histórica o en... No, es realmente excluyente. Pareciese que aquí solamente pueden tomar decisiones esa oligarquía memorialística. Y ahí incluyo catedráticos, incluyo políticos, incluyo a personas de un determinado sesgo ideológico. Por lo tanto, creo que ahí vemos también otro antivalor, porque no se nos permite. Hemos intentado formar parte de comités de expertos, en el caso de General Millasay, cuando se le ha difamado, y hemos deseado exponer nuestras razones para que la gente comprendiera que más allá de la guerra civil hay una vida plena del fundador de la Legión y realmente vemos como están absolutamente enrocados, con lo cual simplemente nos sentimos desplazados. O sea, es decir, si no se nos permite participar en la vida pública, realmente se está afectando ese derecho que establece que todos tenemos derecho a participar en este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a otro valor importante, otro valor ético, que es el autodominio, ¿no? El autodominio es esa capacidad que debemos de tener todos de mordernos la lengua y de no ser viscerales en estas cuestiones, sino atemperarnos y ser ecuánimes, ser condescendientes, ser comprensivos, ser empáticos también. Vemos que precisamente eso no se manifiesta. ¿Y por qué digo que no? Por ejemplo, dentro del valor de la templanza está el ser, digamos, templado con respecto a lo que sucedió hace 80 años. Y ahí eso significa pues, que hay que comprender que hay distintos puntos de vista, distintos dramas, y si no soy templado y si me manifiesto abiertamente hostil contra, digamos, los que mantienen un postulado o los descendientes de los que mantienen ese postulado, se produce una fractura, ¿no? Es decir, no vemos una memoria histórica reconciliadora verdaderamente, ojalá lo fuera, ¿no? Que reconociera todos los desmanes, que sí que los hubo en todos los sitios, sino que vemos absolutamente lo contrario, una memoria histórica absolutamente destemplada, agresiva. Lo sé porque, vamos, estoy en esto desde el 2016 y no me dejo de sorprender de la agresividad en algunos planteamientos por parte de los defensores de esta cuestión, ¿no? Y aparte que es una memoria democrática que también conlleva una especie de pasado que nunca pasa, es decir, nos atan a un drama y ya nos hacen absolutamente esclavos del mismo, que tenemos que trasladar a nuestras generaciones venideras lo que les interesará, lo que pasó hace 100, 200 o 300 años, más allá de sus vivencias vitales y como aprendizaje. Entonces nos atan a eso, a un pasado que nunca pasa, una especie del día de la marmota, donde lo primero que me levanto es con el alzamiento nacional y la represión, y constantemente en los canales de televisión, en vez de lanzar esos mensajes tan bonitos de historias de reconciliación, de perdón y de trabajo conjunto, nos encontramos todo lo distinto. Historias maniqueas de buenos y malos, buenos y malos. Y eso provoca mucho desgaste y, por supuesto, mucho desapego, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la sobriedad, ¿no? Y ahí podríamos hablar de la discreción, de la modestia, de la austeridad. Yo, por lo que he analizado, los que viven en la memoria democrática son todo lo contrario. Es decir, son todo lo contrario los austeros. Hace poco filtré a La Razón, el jefe de la memoria democrática se fue a Argentina en un viaje de lujo, pasajes de primer nivel y no se costaron 10.000 euros. O sea, quiero decir que no es que lo pongan de su bolsillo, sino que realmente ellos viven en un estatus de privilegios, en hoteles de lujo, en comilonas de lujo, porque las he pedido los costes, y también en viajes de lujo. No viajan con el populacho,
viajan en business, en primera categoría. Eso también denota en estas actitudes, cobran dietas constantemente, son devoradores de las dietas. Si realmente te interesa tanto el sufrimiento que hay en España, haz un planteamiento al menos austero y modesto y discreto. No te vayas a los mejores hoteles y te pegues las grandes comilonas, mientras realmente pues, todos sabemos que ese dinero sale de nuestros impuestos, ¿no? Bien. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, otra cosa también muy dolorosa es el tema de las profanaciones. O sea, el hacer la guerra a los muertos, eso, como tradición judío-cristiana que somos, ¿no? Eso ya está superado. O sea, el propio Carlos V decía que no iba a ultrajar los restos de Lutero porque no iba a hacerle la guerra a los muertos. Pero aquí vemos que no. Aquí constantemente estamos en un movimiento de huesos, que si Franco, que si José Antonio, que si Queipo de Llano, que si todos, absolutamente, que si el Capitanaya, que si digamos, es que no se salva ni uno. Hay muchísimos. Es más, se podrían estar hablando aquí de exhumaciones, vamos a decir, revolucionarias, porque realmente se están produciendo ahora mismo un plan de exhumaciones masivas con miles y miles de exhumaciones de una forma casi anárquica, de una forma casi necrófila, podríamos decir, donde es enseñar huesos por enseñar, más sin ningún tipo de pudor, porque al menos esos trabajos, vamos a decir, memorialísticos, no tenemos por qué verlos todos los días ni en televisión ni en los telediarios. No tiene por qué haber exhibiciones de huesos. Eso es que no lo han hecho nunca. Los alemanes han estado hasta hace bien poco en Rusia exhumando a cientos de miles de soldados de la Wehrmacht caídos en el frente del este y nunca he visto un hueso, ni una calavera, ni una fémur. Y aquí pareciese que forma parte un poco de esa visceralidad, ¿no? Recordemos las exhumaciones revolucionarias, por ejemplo, de la Revolución Francesa, cuando profanaron los restos de todos los reyes franceses, que fue verdaderamente pavoroso, lo cual demuestra que esa revolución tenía una tara filosófica, porque eso no se suele hacer, ¿no? Pero también en la guerra civil, en el bando republicano, se abrían constantemente los ataúdes de las monjas, todos vemos las fotos, sobre todo en Barcelona, y las exhibían públicamente. O sea, hay una especie allí, un afán de verdaderamente macabro, de exhibicionismo, vamos a decir, óseo, que verdaderamente me sorprende y me desagrada mucho. Y no, o sea, eso no es razonable, ¿eh? Aparte de que tampoco es razonable que se estén los cementerios españoles exhumando mientras se hacen mítines políticos, ruedas de prensa, se hacen botellones y se hacen más cosas, porque al final uno se acaba enterando de todo. Es decir, al final hay un desmadre. Los cementerios se han convertido en lugares de mítines y lugares de actos políticos. Y hay cementerios donde para buscar a los suyos, pues los han reventado completamente. Por ejemplo, el cementerio de Formentera, pues eso salió hasta en El Mundo, que no es que sea sospechoso de ser un periódico facha, pero decían que de repente de un día para otro la gente iba a poner flores a sus familiares y habían desaparecido. ¿Por qué? Porque como están buscando los suyos, pues los van levantando todos. Y luego, ¿qué hacen con los restos de las personas que han levantado? Pues nada, los meten en bolsas de basura y las dejan a la intemperie. Como pasó, por ejemplo, a primeros de año, lo vimos en el cementerio de Sevilla. Fue realmente pavoroso. Dicen que ahí habían estado en una fosa grandísima en la Guerra Civil. Lo que pasa, claro, cuando van a las fosas comunes, la realidad es que no todos los que están allí son, digamos, fusilados, ajusticiados o asesinados de la Guerra Civil. Una fosa común es una fosa común. Entonces, van buscando los huesos y los que no, pues los dejan en bolsas de basura a la intemperie para que vayan las fieras, vayan los roedores. Eso es un foco insalubre y es una cosa que estéticamente no está nada bien. Lo que pasa es que pareciese que ese afán memorialístico lo legitima todo y eso es verdaderamente un error, ¿no? ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, del ataque al Valle de los Caídos, ese acoso permanente que ha sufrido, ¿no? Tanto los monjes como la propia estructura. No olvidemos que el Valle de los Caídos es la cruz más grande de Occidente, del mundo, y están, que no la mantienen, están en un estado verdaderamente lamentable y ni siquiera cumplen ese valor estético de mantener las obras de arte en la que luego entraré posteriormente. La guerra a los muertos es una cosa que no tiene ningún sentido, o sea, filosóficamente eso es insostenible, eso es un antivalor, pues es algo casi, vamos a decir, precolombino, casi de civilizaciones absolutamente antropófagas, ¿no? Pero bueno, es el estilo que se lleva hoy en día, guerra a los que ya no viven, ¿no? En estas últimas elecciones incluso se ha hecho un uso electoralista. Una de las asociaciones a las que pertenezco localizamos al jefe de la memoria democrática en un cementerio pidiendo el voto a los paisanos, que eran de un pueblo de Córdoba, diciendo que para que sigamos sacando huesos nos tenéis que votar. Al final les sancionaron por vulnerar el principio de la neutralidad política por parte del gobierno. El gobierno no puede ir
decir que le vote alegando ni que haga autopistas ni que levante cementerios, pero esa es la realidad y, bueno, y al final pues tuvo su apercibimiento por parte de la Junta Electoral Provincial en este caso fue de Granada. El tema de los censos de la guerra civil es otro asunto muy controvertido y que también hemos tenido ocasión de estudiar distintas personas y vemos cómo en los censos hay muchísimas anomalías. Hay personajes a los cuales se les niega formar parte de esos censos. En el censo, por ejemplo, de la guerra civil en Cataluña, las propias víctimas desaparecen, pero los victimarios, es decir, los asesinos, están en los censos de víctimas. Aquí esto denota que hay un afán por convertir a las víctimas en victimarios, a los asesinos que luego fueron posteriormente juzgados y aplicado una pena durísima, con la pena de muerte, pues ahora son las víctimas y además aparecen hasta 10 veces repetidos. Hemos hecho un muestreo de este tipo de censos y destacan porque no están actualizados y realmente en ellos hay un sesgo. Por ejemplo, la figura de José Antonio, que es víctima de la guerra civil, no aparece. La figura de Calvo Sotelo, que también es víctima de la guerra civil, tampoco aparece. Pero en cambio, digamos, entre los victimarios, sobre todo esto se ve en el censo de... La situación en Cataluña es especialmente dolorosa porque allí existen lo que se llaman los cementerios clandestinos. Los cementerios clandestinos que tenían hornos crematorios adjuntos, es decir, cogían a los que no eran, digamos, del Frente Popular de Cataluña y los metían en los hornos crematorios y luego sus restos, sobre todo, los echaban en el cementerio de Montcada. Hemos pedido, digamos, a la Generalitat catalana que haga labores de dignificación en el cementerio de Montcada, pero se ha negado sistemáticamente. Esto nos ha obligado a que interpongamos una querella criminal que ha sido admitida a trámite y ahora está haciendo investigaciones. ¿Por qué? Porque allí fueron enterrados, que se sepa, no tantos como en Paracuellos, pero varios miles, sobre todo católicos, gente, digamos, que era española, que no era independentista, entre ellos, por ejemplo, el obispo de Barcelona. Lo que pasa es que el obispo de Barcelona, sus restos sí que se consiguieron recuperar, pero ahora mismo hay muchísima gente allí enterrada que prácticamente no hay ningún vestigio que recuerde el sufrimiento que hubo allí, sobre todo en Montcada. Y luego también es muy curioso porque lo de los cementerios clandestinos, que fueron un total de 20 cementerios, llegó a ser un escándalo a nivel europeo que hubo un juez la Generalitat nombró un juez que lo investigó y al final se tuvo que ir de España porque iban a matarlo. Pero al final de sus documentos quedan efectivamente todas esas cartas que decían, es que mi familiar, mi padre, mi hija, mi hermano, mi primo, mi sobrina, mi empleado ha desaparecido y luego de repente aparecían asesinados en esos cementerios clandestinos. Pues eso no existe. ¿Cementerios clandestinos en España? Pues eso vamos a ver, o sea, eso está ahí, ¿no? Y eso tampoco se puede olvidar, ¿no? ¿Qué más podemos decir, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, relativamente cerca, en el cementerio del Espinar, se dio lugar en el 2020 un hecho verdaderamente lamentable, porque una asociación memorialística estaba buscando pues, a sus caídos o a los suyos, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de personas, encontraron a varios restos de soldados del Ejército Nacional. ¿Y qué hicieron? Pues los apartaron, y esto salió en la prensa local de Segovia, afeándoles ese comportamiento discriminatorio, ¿no? Tanta dignidad tienen unos como otros, ¿no? Pero la explicación que dieron ellos es que, digamos, no eran de su contexto. Es decir, no quieren tener nada que ver con huesos que ellos consideran que no son de su ideología, cosa que realmente me parece bastante antiético, ¿no? La realidad es que, efectivamente, en el cementerio Espinar hay más o menos unos 1000 soldados del Ejército Nacional absolutamente olvidados, que se enterraron sin sus nombres y apellidos. Es el único caso en el Ejército Nacional que sucedía, porque el Ejército Nacional iban con sus paters, sus sacerdotes, y ahí donde se enterraban siempre se hacía un croquis y se registraba al objeto luego, pero ahí no, porque nos encontramos en el comienzo de la Guerra Civil, en la batalla del Alto del León, el Alto de los Leones, y realmente ahí murieron muchos cientos de jóvenes castellanos, algunos estaban haciendo el servicio militar y otros eran falangistas, carlistas, de derechas o gente desideologizada que consideraba que tenía que ir a luchar allí. Y era tan feroz la lucha que los enterraban prácticamente desde camiones. O sea, y eso lo cuenta muy bien el abuelo de José María Aznar, que era historiador, escribió un libro que se llama Historia Militar de España, y decía que era el único caso donde se había sucedido eso. Pues bien, ya que hay ahí cientos de compatriotas nuestros, al menos vamos a poner una placa, vamos a dignificarlo.
Pues ni siquiera actualmente la actual Junta de Castilla y León está moviendo ficha y en Castilla y León no manda precisamente a la izquierda, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más? Bien, otro asunto muy interesante que salió relativamente hace poco en la prensa. Dice la Ley de Memoria Democrática que se hará una auditoría de todos los expolios. Pues bien, uno está aprendiendo mucho de historia. Salió publicado en El Mundo hace unos meses que el PNV expolió muchísimas toneladas de oro. No solamente fue el oro enviado a Rusia por el gobierno del Frente Popular, sino que también el PNV expolió. Hemos pedido que se haga una auditoría de ese oro y las autoridades de la memoria democrática dicen que no. ¿Qué más? El buque Vita, el famoso buque que se llevó tantos bienes de la Iglesia y que sirvió para financiar el exilio, sobre todo en la zona de México. Mucha gente, desgraciadamente, ese buque llevaba muchas riquezas de la Iglesia. En el año 77, un senador socialista dijo en televisión española que cuando se crearan las primeras cortes democráticas en España, el PSOE rendiría cuentas del Tesoro Vita. Pues bien, todavía estamos esperando. Es decir, ellos no rinden cuentas. Cuando se crea la Ley de Memoria Democrática, toda ley requiere que vaya acompañada de muchos informes de distintos ministerios para saber cómo encajan, digamos, porque una ley tiene consecuencias pues, sanitarias, de asuntos exteriores, de temas de interior. Bien, este gobierno, y no porque haga las cintas contra él, vemos que se salta mucho de estos procedimientos establecidos por ley. Es decir, no cumple la legalidad. En concreto, había un informe del Ministerio de Justicia que decía que hacía falta el informe del Consejo de Estado. Pues no lo avalaron, la ley, sin el informe del Consejo de Estado. ¿Qué significa esto? Pues que se han saltado muchos trámites. Digamos, un gobierno puede promover leyes y puede luego el Parlamento aprobarlas, pero cumpliendo el marco constitucional y la normativa que establece que hay que pedir informes, en este caso al Consejo de Estado, ¿no? ¿Qué más podemos hablar al respecto? Bueno, el reparto a dedo de las subvenciones. Otro caso muy interesante que yo he trabajado con el Día de la Razón fueron los restos mortales de Andreu Nin, porque claro, dentro de las represiones están las represiones dentro del bando republicano, que fueron feroces. En concreto, en mayo del 37, en Barcelona se organizó una terrible, donde los comunistas y Esquerra Republicana mataron a muchos anarquistas, entre ellos y a muchos del POUM, que era el partido trotskista. Es decir, pero de eso no se habla, digamos, de las represiones dentro del Frente Popular, absolutamente un tupido velo. Y luego también hubo una represión muy dura a primeros del año 39, no olvidemos el famoso golpe de Casado, que al fin y al cabo, si le aplicamos la ley de memoria democrática, el coronel Casado, Cipriano Mera y el alcalde de Madrid, este socialista moderado, eran unos golpistas, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Pero el caso de Andreu Nin es curioso porque desaparece en mayo del 37, era el conseller de Justicia, siendo era medio anarquista, pero sobre todo era del POUM, y entonces en el año 2007 se encontraron una fosa en una base militar en Alcalá y todo apuntaba que era donde estaba enterrado Andreu Nin. Apareció con otros restos de personas que por, digamos, sus objetos personales y por su vestimenta, pues daba el perfil de personas, vamos a decir, desafectas al Frente Popular. Bueno, esos restos no se identifican. O sea, realmente no ha habido ningún interés por parte de... Lo primero que hizo el gobierno de Zapatero es contaminar la zona, echar cemento y tal, para intentar que lo que parecía que era una de las grandes dudas, no solamente de la historia española, sino de la historia universal, que qué había pasado con Andreu Nin. Decían en el Frente Popular, ¿dónde está Andreu Nin? Decían en Burgos o en Berlín. No, pues estaba en Alcalá de Henares y había sido despellejado vivo por Orlov, que era un chequista de Stalin, bajo la autorización y el conocimiento de Largo Caballero, que era el presidente socialista en aquella época. Entonces, si ya que hemos encontrado los restos, digo, ¿por qué no hacemos ahora las pruebas de ADN? No, las pruebas de ADN se hacen a otros restos. Digo, pues Andreu Nin era de los vuestros. No, Andreu Nin no. O sea, realmente ahí vemos cómo hay una total opacidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, desde el punto de vista de los valores estéticos, lo que es el arte, la arquitectura, vemos cómo hay un ataque feroz bajo mi punto de vista. Yo siempre hablo en plano subjetivo y entiendo que algunas cosas son controvertidas y puede que no les gusten plenamente, pero bueno, yo lo analizo desde mi honestidad. Vemos que hay ataques feroces a obras de arte. La propia es el Valle de los Caídos. O sea, es que hay una inquina contra él que es que hasta que no lo derriben no van a parar. O sea, no lo mantienen, no lo conservan. Han hecho ahí profanaciones, están en la misma, a pesar de que hay una sentencia que hemos ganado,
que dice que no se pueden hacer obras porque las que están haciendo, porque allí solamente, como bien catalogado, precisamente por este ayuntamiento, el de San Lorenzo del Escorial, solamente se pueden hacer obras de mantenimiento y conservación, cosa que no se hace. Y se dedican pues a sacar huesos que están mezclados unos con otros, se los llevan, no se los llevan, en fin, un completo desastre, eso sí, con mucha propaganda y mucha televisión. Pero es que no es el único caso. Yo les voy a poner sobre la mesa monumentos que han intentado volar directamente. Por ejemplo, el monumento a la batalla del Ebro, que recuerda la batalla más importante de la Guerra Civil Española en el año 38 y que además ya había sido resignificado, es decir, había sido despojado de cualquier tipo de loa a Franco o al Ejército Nacional y simplemente tenía una placa a la reconciliación. Pues hay que volarlo. De hecho, lo querían volar Pere Aragonés el 18 de julio, además buscando las fechas. Bueno, pues hemos conseguido paralizarlo. Lógicamente porque, digamos, es una obra artística hecha por arquitectos de primer nivel, es una obra de arte. De hecho, hubo un movimiento ciudadano importante en esa localidad, no sé si es Tortosa, Solsona, creo que es Tortosa, y hicieron un referéndum, donde mayoritariamente, casi de 5 contra 1, el propio pueblo, que además es un pueblo muy nacionalista catalán, decía que eso hay que mantenerlo porque forma parte de nuestra... porque no conciben Tortosa sin ese monumento, que es el monumento a la batalla del Ebro, que es un monumento impresionante en el centro del río. Bueno, pues nada, hay que volarlo, lo conseguimos parar. Está el tema del monumento al crucero Baleares, en Safasina, en Palma de Mallorca, lo mismo, un monumento a todos los que murieron, que fueron cientos y cientos de marinos, en un desastre naval sin paliativos. El crucero Baleares era un crucero de los más modernos y fue hundido por un destructor republicano, el Jaime I, fue una fatalidad, y ya se había resignificado, es decir, se había sido despojado de toda exaltación de un bando y decía a todos, y en señal de paz, daba igual. O sea, realmente la izquierda es absolutamente, en ese sentido, parte de la izquierda bastante caimite, querían volarlo. Bueno, afortunadamente también se ganan los tribunales. Esto significa, y a través por medio de asociaciones absolutamente altruistas, que no cobramos y lo hacemos por amor al arte, nunca mejor dicho, ¿no? Y hemos conseguido que ese monumento se mantenga, ¿no? ¿Qué más monumentos hay en este trance de supervivencia? Bueno, pues tenemos del crucero Baleares se ha llegado a decir algo que me parece una ignominia, que es que participó en el bombardeo de la Desbandada, la famosa, ese desastre humanitario que hubo de esa población civil que huyó desde Málaga a Almería cuando en Málaga entraron las tropas nacionales del general Queiporella. Bueno, jamás bombardeó el crucero Baleares. O sea, es que, y jamás, porque hay ni restos de lanzamientos de buses, ni hay heridos con esquirlas de metralla. Esa gente lo sufrió porque no había habituallamientos, porque, digamos, los transportes sobre ruedas estaban para los gerifaltes del Frente Popular. Los ancianos, los niños no había puestos de alimentación, no había puestos médicos. Fue un desastre en el cual, desde luego, el crucero Baleares no bombardeó en ningún caso. O sea, no solamente le quieren quitar la estatua, sino que machaconamente se ha llegado a decir, para que veamos hasta qué punto llega la mentira por parte de un partido de izquierdas de Madrid, que el crucero Baleares bombardeó Madrid. O sea, estamos hablando de 600 kilómetros. Todavía no existían esos tipos de misiles, además con una precisión. Está aquí en una calle en Madrid que salía efectivamente derruida por unas bombas que provenía de un proyectil del crucero Baleares. Nosotros decíamos en plan de broma que es que estaba en el río Manzanares, el crucero Baleares, o eran unos submarinos de Ejército Nacional, porque la verdad es delirante, pero les da igual, o sea, no tienen ningún tipo de autocrítica. Otro momento que se ha salvado es el Arco de la Victoria en Madrid, gracias a una de las asociaciones que tenemos aquí representada por su magnífico presidente. Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid se comprometa a mantenerlo, porque además es un bien de interés cultural, está protegido, y es que estaba en ruinas de hace 20 años, y además, es que mira que es bonito, luce mucho en la entrada, hace bonito, iluminada por la noche, es la entrada más bonita de Madrid, la de Carretera La Coruña. ¿Y por qué? Porque está ahí precisamente el Arco de la Victoria y una serie de monumentos que tienen que servir para recordar que una de las batallas más duras que hubo en España fue la batalla de la Ciudad Universitaria y explicar realmente lo que pasaron en un bando y en otro, pero con un aspecto conciliador, de reconciliación, una especie de museo de interpretación, pero no con un sesgo. Entonces, ¿qué era lo que quería parte de la izquierda de Madrid? Directamente volarlo. Cuando hay algo que no les gusta, aplican la solución de volar. Está también el caso de la pirámide de los italianos, que ya está el gobierno italiano por ahí verdaderamente indignado, porque realmente ahí estuvieron enterrados hasta los años 70 en España, pues cientos de soldados italianos pues que vienen a luchar aquí, pues como vinieron alemanes, que merecen un respeto, y como vinieron rusos, como vinieron ingleses, como vinieron franceses y como vinieron
musulmanes, moros. Es decir, todos merecen un respeto. Y había también planes de volar esa pirámide de los italianos. Afortunadamente se ha conseguido parar y parece que la Junta de Castilla y León va a declarar ese monumento como bien big, porque está hecho por arquitectos y artistas italianos y realmente es que eso hay que verlo. O sea, eso es importante. O sea, no podemos tirar las pirámides de Egipto porque fueran hechos por faraones que no respetaban los derechos humanos. Ya sabemos cómo se construyeron esas pirámides. Salvando la distancia, la pirámide de los italianos representa pues, el recuerdo de cientos de soldados italianos que murieron dignamente, y igual que en el otro bando también hubo muchos brigadistas internacionales que merecen su respeto y que tienen también sus estatuas y sus homenajes, y también hay que respetarlo, ¿no? ¿Qué más? Voy acabando. Al final, lo único que pretende, bajo mi punto de vista, esta ley es promover la visceralidad, el enfrentamiento. También se ensalza mucho el enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray, cuando ya incluso historiadores de izquierda lo han desmitificado. Es una leyenda eso de ese famoso discurso de Unamuno. Eso fue escrito por Luis Portillo en el año 41. En el año 41, 5 años después de que sucedió. Es una invención literaria. Incluso lo ha reconocido su hijo, que Portillo, no recuerdo su nombre, que fue ministro de Defensa con Margaret Thatcher. Dijo, si es que eso se inventó mi padre, si es que eso es una obra literaria, realmente. Pero la gente realmente está hambrienta de este tipo de sentimentalismos, de una especie de discusión de la razón y la inteligencia que es Unamuno, que también se las traía, porque Unamuno tenía un carácter en ocasiones bastante arisco y bastante peculiar, y Millán Astray, que también es un hombre de mucho carácter. Entonces inventan Entonces aquí han sido ya historiadores de izquierda, sobre todo Severiano Delgado, que es el bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que ha dicho que eso es mentira. O sea, es que es una trola, es un bulo, es un fake. De hecho, incluso se habla mucho de esa famosa foto, pero hay otra foto posterior donde se ven clarísimamente como Unamuno y Millán Astray se están dando la mano. Ni Unamuno fue arrestado después de aquel evento, y todo fue una vendetta de sus compañeros universitarios, fue una venganza académica, como suele pasar, celos entre profesores, echarle la culpa a Franco y a Millán Astray de que fuera cesado como rector. No le cesaron, digamos, los militares. Lo cesó sus propios compañeros. Sus propios compañeros fueron los que le laminaron, pero por celos profesionales. Entonces, claro, ahora la Universidad de Salamanca se pone en vanguardia de que es que Millán Astray era el más malo de los malos. Digo, no, perdonad, vamos a decir la verdad, y fuisteis vosotros, los profesores de esa universidad, los que os cargasteis a Unamuno, ¿no? Bueno, se ha llegado a decir que fue asesinado por Millán Astray. Es una cosa. O sea, y han hecho documentales con millones de euros que salen en esos impuestos, igual que la famosa película de Amenábar, que costó 6 millones de euros al erario público, y luego con una teoría absolutamente insostenible, ¿no? Oiga, es que eso no es así como sucedió, pero bueno, ¿qué más? El caso, por ejemplo, y luego vemos cómo la memoria histórica, memoria democrática, se ceba en los personajes según sea quién. Por ejemplo, otro gran descubrimiento, porque claro, cuando ya te metes en estas cuestiones lo descubres todo. El himno del Ejército Nacional lo compone Manuel de Falla. Manuel de Falla, que era izquierdista, y lo compone con letra de Pemán, José María Pemán. Yo tengo las partituras, y un vecino mío lo ha tocado en piano y nunca se ha llegado a tocar en público con una banda de música, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, ¿vamos a reprochar a don Manuel de Falla, ese artista de la música española, que haya escrito? Pues no. O sea, lo escribió y luego se fue. Al poco tiempo se exilió de España porque no quería saber nada de los españoles, no me extraña. Pero la realidad es que fue él el que lo compuso, ¿eh? El himno del Ejército Nacional más se lo toma de una ópera muy bonita que se llama Los Pirineos, de un compositor catalán. O sea, encima tiene arraigo catalán, ¿no? ¿Qué más? Bueno, viven episodios realmente casi ridículos en el caso de la memoria democrática. El tema, por ejemplo, de los cuadros. Los famosos cuadros de los ministros que se ponen, se quitan, y yo voy preguntando. Y claro, según voy contestando, voy filtrando a la prensa, porque me resulta tan grotesco que la gente lo tiene que conocer. A ver, ministros de Justicia que han sido retirados. Su nombre, pues por ejemplo, Landelino Lavilla, según el primer comunicado, y también el de Garrigues Walker. Bueno, ¿por qué? Porque eran los primeros ministros, son preconstitucionales, no era un gobierno elegido democráticamente, entonces a un funcionario, el primero de turno, o a un bedel, o con todos los respetos, o al oficial mayor, dijo, este fuera. ¿Por qué? Porque es a partir del 82 y tal. Bueno, se organizó un escándalo.
Claro, quitarle el cuadro a don Landelino Lavilla, que fue, digamos, en el gobierno de la OCDE, el último presidente del Parlamento, del Congreso, pues es una afrenta, ¿no? Y quitárselo también a Garrigues Walker, claro, el hermano que es muy influyente, el del famoso despacho Garrigues, porque también puso grito en el cielo y lógico. Pero ¿y por qué quitar también los nombres de los grandes ministros de la época anterior? Hubo grandes ministros, incluso también de obras públicas, el que hizo, por ejemplo, las autopistas, los grandes pantanos y tal. Digo, ¿qué ideología en eso? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, en cualquier caso, a lo mejor alguien que haya cometido un delito o haya hecho un acto violento, pero quitarle, digamos, los cuadros a ministros que se han destacado por llevar a cabo políticas que realmente, vistos a los ojos del presente, son muy eficaces y muy austeras y de mucho desarrollo para la nación, pues parece un contrasentido, ¿no? Es una venganza absolutamente desquiciante, ¿no? ¿Qué más? El tema de los campos de concentración. Se nos pretende, en todo caso, siempre ligarlos a, digamos, a España, en la España de esa época, con la Alemania nazi. Hay una constante... y no tenemos nada que ver. O sea, realmente España tenía no entramos en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que querían que entramos, pero no entramos, ¿eh? Y se puede hablar de la ayuda que recibimos, pero también recibimos ayuda de ingleses, de franceses, de estadounidenses, católicos. Es decir, estaba la cosa más dividida de lo que parece. Pero a mí lo de los campos de concentración ya me produce verdadera indignación, porque en España no hubo campos de concentración, no hubo no sé, como hubo, por ejemplo, en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial. Y en concreto, claro, salió uno que era en el pueblo de parte de la familia de mi padre, que es Jadraque, y digo, un campo de concentración en el pueblo de mi familia. Digo, primera noticia. Entonces, y vamos indagando y vemos ahí, pues ahí hay un grupito del CSIC que cobran de nosotros con subvenciones, solamente se mueven por dietas, se toman buen cabrito ahí en Jadraque, o sea, se han pegado se han llevado ahí a la televisión francesa, la pública, un campo de concentración en Jadraque. Vamos a ver, eso es imposible. Y luego la explicación, todo tiene una explicación. Es decir, cuando se rinde el ejército de la República, según los acuerdos y las leyes de la guerra, el ejército derrotado tiene que ir a los puestos avanzados del ejército vencedor, entregar las armas e identificarse. Y están durante un tiempo internados, para que se hace una criba, lógicamente, para luego valorar la responsabilidad, o según los hechos que hayan sucedido y según los rangos, ¿no? Y es lo que sucedió. Hubo un campo de internamiento temporal que no duró más de 2 semanas, o sea, menudo campo de concentración, y que decían que es que resulta que la gente dormía a la intemperie. Digo, pero vamos a ver, en esa época, en la España de la guerra, todos los soldados dormían a la intemperie. O sea, es que era así. Es muy duro, pero la guerra es dura, y la gente dormía pues al raso, y allí pues se pasa mucho frío. Pero de ahí a decir que había un campo de concentración y que estaban buscando huesos y fusilamientos, no encontraron nada. Lo único que encontraban eran vidrios de botella y latas, pero la arqueología se ha impuesto una arqueología de la alpargata, del hueso, perdón, de la botella rota y de la lata y de la moneda y de la villa. Y ya con eso, ¡guau! Pues nada, al final se acredita que fueron dos semanas lo que estuvieron allí, básicamente por este motivo, por el final de la guerra, y se les entregó alimentos, incluso hubo médicos, porque en el BOE de la época viene la asignación de médicos, precisamente por el riesgo, lógicamente, de las enfermedades que provocaban las grandes concentraciones de personas. La mayoría de la gente volvió a sus lugares de origen, eso sí, se tenían que presentar ante la Guardia Civil, porque hay que decirlo, yo soy de la brigada tal, mixta del Ejército Republicano, vengo asignado, aquí tengo mi pasaporte, muy bien, ¿dónde vive usted? Pues queda allí, si tiene cualquier cosa, la avisaremos. Esto es lo que pasó en la mayoría de los casos. Decir que hubo allí un campo de concentración, vamos a ver, para hornos crematorios, ya digo, lo de los cementerios clandestinos en Cataluña es una de las páginas más horribles de la historia de España. Y luego ya para acabar, por si tienen alguna pregunta, me estoy extendiendo un poquito, luego está otro valor que es el valor más básico, que es el de la fisiodulia o el respeto. Dentro de la fisiodulia, respeto está la genodulia, que es el respeto a todas las personas sin distinción y respeto a la humanidad, y también la biodulia, el respeto a la persona individual. Es decir, los linchamientos que se están produciendo contra determinadas personas, por ejemplo, García Morato, una de la aviación nacional, o el propio Capitanaya, que murió, ya salió publicado hace bien poco, que el que le derribó le estaba llevando flores a un monumento que había en honor al Capitanaya. Es decir, porque digamos, entre los pilotos de caza siempre ha habido, como en la Edad Media, entre los caballeros, un gran respeto y una gran caballerosidad.
el decir que el capitán Haya, ¿qué se ha llegado a decir? Que bombardeó. Se ha llegado a decir que bombardeó la desbandada. Cuando en la desbandada iba su mujer, Josefina Gálvez, iba como rehén del gobernador Frente Populista de Málaga. Iba en su coche, iba como rehén. Como lo que estamos viendo en Hamas y en Israel. O sea, los dirigentes del Frente Popular en la retirada se llevaban pues, a las mujeres, y entre ellas era la mujer del capitán Haya, ¿no? Entonces, decir que el capitán Haya bombardeó la desbandada, vamos a ver, además en su hoja, digamos, de servicio no viene que participara ahí en ningún evento, pero es que nunca él hubiera bombardeado a la población civil. Él tuvo papeles heroicos, por ejemplo, pues en aliviar los sitios, por ejemplo, de Belchite, donde era famoso por sus vuelos rasantes y donde lanzaba comida a los defensores de Belchite o incluso a los defensores del santuario de Andújar, el de Nuestra Señora de la Cabeza, creo que se llama. Entonces, era un militar, es decir que, en fin. Y García Morato, ¿qué vamos a decir de García Morato? Un hombre, uno de los mejores pilotos de combate, ¿no? Entonces, es decir, el tema de las profanaciones de los huesos, el tema de exhibicionismo de huesos, el convertir los cementerios en lugares de agitación política, lo que hemos visto en el cementerio de Sevilla. Es decir, eso es insostenible. Esto recuerda un poco lo que pasó aquí también en la Guerra Civil, en el monasterio Escorial. Abrieron los restos de Carlos V y orinaron sobre ello. Lo contó un periodista francés. Es una realidad. O sea, es un acto, una verdadera afrenta. O sea, aquí viene todo eso. Eso muestra lo que estaba diciendo, la falta del respeto a la persona una vez ya fallecida, sus restos mortales. Ese exhibicionismo que había en el Frente Popular de abrir los ataúdes de las monjas ahí cadavéricas, ¿no? Realmente de película de miedo, eso no se ha visto en ninguna guerra, salvo en la Revolución Francesa. Y lo estamos viendo actualmente en el momento presente. No hay ningún límite a la hora de contenerse, ¿no? O sea, y sobre todo los llevan a los niños y los enseñan los huesos y tal. Entonces, si encuentran una calavera con un trozo de proyectil, da igual. Fue asesinado por Franco y el niño tiene que ver ahí esa realidad que al final lo que despierta es odio y visceralidad. No olvidemos que todas esas son heridas que se van abriendo y es muy difícil luego descontaminar esas mentes, ¿no? Que llevan a colegios, ¿no? Aquí no sé qué y tal, verdaderamente tremendo, ¿no? Eso lo hemos visto, como digo, en los cementerios de Formentera, Moncada, Espinar, en León, en Comenar Viejo, para ir a recuperar sus restos han tenido que ir con las capas superiores, donde están los niños nacidos a morir, y luego también otros muertos jóvenes. Entonces, da igual, ellos van a por sus restos y ramplan con todo, lo ponen en bolsa de basura y no quieren saber nada. Eso ha pasado también en Manacor, ha pasado en Formentera, ha pasado sobre todo en Sevilla, que ha sido un escandalazo, pero les da igual, ellos van allí, organizan sus bailes, sus subvenciones, brindan, tocan la guitarra, cantan. O sea, han convertido realmente los cementerios en un acto de falta de respeto y por eso quería destacar esta cuestión, ¿no? de esa falta de sensibilidad. Ya nos hemos acostumbrado a cualquier tipo de imágenes y nada nos estremece. Pero claro, eso es lamentable porque al final va inoculando odio entre la población en un lado y en otro. Y eso al final provoca con actos de violencia y de enfrentamiento y eso es un error para España. Volver al cañismo de los pasados. Pero bueno, esto lo que busca es, al fin y al cabo, legitimar un movimiento político y ya está. Y tiene una finalidad electoralista, conseguir votos y, digamos, someten todo a ese dictamen, a ese interés eminentemente subjetivo y personal y, por supuesto, eso pues requiere un análisis desde la perspectiva, yo creo, de la filosofía. Yo he puesto aquí unos hechos sobre la mesa. Yo sé que es una primera aproximación, no sean muy rigurosos conmigo, les ruego que sean condescendientes, pero tengan en cuenta estas reflexiones filosóficas porque de luego no es normal. O sea, desde el punto de vista de la ética, de la estética, de los derechos también, de los valores económicos y también de la estética, es decir, ahora ya el Valle de los Caídos no se podía rezar. Hay que cerrar el panteón de Pamplona, donde estaban allí por los héroes de las brigadas de Navarra. Hay que sacar al general Queipo de Llano de la Macarena, al general, a García Morato y al capitán Haya hay que sacarles de la iglesia del Carmen en Málaga. Digo, pero bueno, o sea, ahora dicen que no puedes tener en tu lápida caído por Dios y por España, porque es una exaltación. Las cruces, ¿cuántas cruces han arrancado ya? Han arrancado bastantes cruces. Eso lo han dicho, por ejemplo, en la Rusia soviética arrancaban las cruces porque decían que eran cruces zaristas. Pues ahora es lo mismo, dicen, son cruces zaristas, son cruces franquistas, hay que quitar. Digo, no, es una cruz. Despójala de cualquier mensaje político, pero ante todo la cruz, respétala, pues tampoco. La cruz
ha sido, por ejemplo, en Callosa del Segura, acuérdense esa imagen por la noche con una motosierra cortando esa cruz, dando una imagen casi luciferina, y otros jaleando eso. Digo, pero ¿realmente qué buscáis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una venganza? ¿Un ajuste de cuentas? Pues al final eso no conduce a nada. Y ya con estas reflexiones acabo. Muchas gracias.